Dice así: y vino Jehová, primera de Samuel 3:10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Diga conmigo: habla, porque tu siervo oye. Pueden tomar su asiento. Ahora le invito, así como está sentado, que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4. Isaías capítulo 50, verso 4. Miren lo que dice el profeta: Jehová el Señor me dio lengua de sabio. ¿Para qué? Para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Escucha esta última frase: despertará mi oído para que oiga como los sabios. No solo a hablar como sabio, sino también a oír como oyen los sabios. Cuando nosotros vamos a predicar y queremos servir, decimos: Señor, dame palabra. Señor, pon palabra. Señor, usa mi boca. Señor, unge mis labios. Señor, pon palabras en mi boca. Pero muy pocas veces decimos: Señor, hazme oír. Señor, quiero escuchar. Señor, quiero oír. La unción en las palabras está en la unción del oír. Si no sabemos, si no aprendemos a oír, no podremos hablar. El hablar en el Señor es primero oír. Diga entonces: si quiero servir al Señor, tengo que aprender a oír. Porque nosotros pensemos que tenemos que aprender a hablar. Si tengo que dirigir un culto, ¿cómo voy a hablar? Si voy a leer una porción, ¿cómo voy a hablar? Si voy a agradecer, ¿cómo voy a hablar? Si voy a cantar, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a cantar? Dios dice: no, primero tenés que oír. Samuel, Samuel. Y Samuel le dijo: habla, porque tu siervo te... Isaías 50 dice: despertará mi oído. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Decirle: Señor, despertá mi oído. Despertá mi oído espiritual. Habla, que tu siervo te oye. Despertá mi oído espiritual. Cantar capítulo 8 versículo 13. Cantar de los Cantares capítulo 8 versículo 13. Dice así, Cantar, capítulo 8, versículo 13. Oh tú, que habitas, ¿en dónde? En los huertos. 8:13 de Cantares. Los compañeros escuchan tu voz. Házmela oír. Dice: tú que habitas en los huertos. ¿Quién es ese tú? ¿Sabes quién es ese tú que habita en los huertos? Es Cristo. Tú se refiere al Señor, diga, se refiere al Señor. Y todos aquellos que están escuchando son la iglesia. Son la novia.
son los hijos de Dios. Todos los que buscan al Señor, porque acá dice, los compañeros escuchan tu voz. ¿Quiénes son los que escuchan la voz del Señor? Los que le buscan. Es decir, que había una multitud, compañero, había una multitud que escuchaban desde el huerto la voz del amado. ¿Será que en esta mañana todos lo vamos a poder oír? ¿Será que todos podamos decir, tu compañero te escucha, la iglesia te escucha? Y dice la amada, házmela oír. Este es el capítulo 8 del libro de Cantares. ¿Cuántos de ustedes leyeron el libro de Cantares? ¿Cuántos capítulos tiene? 8. Entonces esta frase está en el último capítulo. ¿Sabe lo que representa cada capítulo del libro de Cantar, de los Cantares? Representa la experiencia y el nivel espiritual del creyente. La amada dice que en los primeros capítulos era como esos caballos alazanes. Si usted lee en su casa, léalo. Es decir, amaba al Señor, pero era como los caballos salvajes. Pero al pasar el capítulo 2, el capítulo 3, es decir, que cuando llega al capítulo 8, significa que el creyente ya está en un nivel 8 espiritual. En uno de los capítulos dice que ella buscaba al que amaba, mi alma lo busqué, y le preguntó a las guardias de la plaza, le preguntó si habían visto. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Y antes lo cantábamos con Dori Machín, ¿se acuerdan? Habéis visto al que ama mi alma. Es decir que ese es el nivel de un creyente que siente al Señor, pero no tiene una plena percepción de Él. Es decir, que recibe la presencia, pero también la pierde. Pero ya en el capítulo 8, no tenía que preguntar dónde estaba el que amaba su alma. ¿Me van siguiendo? Porque ella sabía que estaba en el huerto y ella estaba escuchando el murmullo, el susurro de la voz del amado. Y dice, házmelo oír porque estamos escuchando y sabemos dónde estás hablando. Es decir, que el Señor había tratado en esa amada. Y cuando Dios trata en nosotros, ¿sabe qué es lo que aprendemos? ¿Sabe lo que tenemos que aprender? ¿Sabe? Usted se da cuenta cuando un creyente creció espiritualmente, maduró y va subiendo en niveles espirituales. ¿Sabe cuál es la lección que aprende en ese creyente? Que aprendió a escuchar más que a hablar. Cuando tú aprendas a callar y aprendas a oír más que a hablar, significa que tú has crecido espiritualmente, has madurado espiritualmente, has avanzado espiritualmente. Pero si tú hablas más y no escuchas, acá dice, hazme oír tu voz. Es decir, habían aprendido a estar pendiente a la voz del Señor. Hazme oír tu voz. Es decir, que estos son los creyentes que se mueven por la voz de Dios. Dependen del hablar de Dios. No hacen nada sin que Dios les haya hablado.
Decirle al que está a tu lado, Dios te quiere llevar a ese nivel. Y mientras espero que Él me hable y no lo escuche, ¿qué haces? Nada, cállate. Y, pastor, no me habló nada. Bueno, seguí en silencio, seguí esperando. ¿Viste cuando tenés que llamar al hospital o tenés que llamar y te dicen, para... marque 1. Ping. No, espere que lo vamos a atender. Media hora. Y la musiquita. Y se tiene que armar de paciencia. Hasta que por ahí dice, buenos días, soy fulano de tal, ¿en qué le puedo servir? ¿O en qué le puedo ayudar? Si tenés suerte y tenés paciencia, te van a atender. ¿No es cierto? Porque no sea cosa que en esa espera de que estás esperando que Dios te hable, te pones a hablar tanto que de repente Dios te está hablando y no lo podés escuchar. Entonces, ¿alguno de ustedes hizo esos reclamos telefónicos? ¿Y qué hizo? Bueno, mientras tanto tenía el teléfono ahí, se iba a tomar un mate, hacía esto, el otro, pero no se soltaba el teléfono del oído. No le quedaba otra. Decirle al que está a tu lado, no te queda otra, tenés que escuchar. Dios nos quiere llevar a ese nivel. Decirle, Dios te va a llevar a ese nivel. Decirle al que está a tu lado. ¿Por qué la amada necesitaba oír la voz de su amado? ¿Por qué decía, hazme oír tu voz? ¿Por qué? Porque cuando uno escucha la voz de Dios, viene la revelación de Dios. Viene la luz de Dios. Viene el conocimiento de Dios. Pero hay que escuchar. De si tengo que aprender a escuchar. Ahora yendo al primer versículo, que es donde quiero comenzar, aunque me fui de temas, pero no es irme de tema. El tema es que Dios lo llamó a Samuel. Y Samuel le dijo, habla, que tu siervo te oye. Todos saben que Samuel fue consagrado por Ana, su madre, para el sacerdocio. Él no era descendencia de sacerdote, pero había una opción para ser sacerdote. Ser de la casa de Aarón o entregarse voluntariamente, consagrarse. Había una opción B. Y Samuel creció, diga, Samuel creció bajo la custodia, bajo la tutela de Elí. Elí era el sumo sacerdote de ese tiempo, que era de la descendencia de Aarón. Elí venía del sacerdocio arónico. ¿Me van siguiendo? Y él vino a ser el tutor. Él vino a ser el custodio de Elí. Su madre se lo entregó a él. Y Elí, amén, creció bajo la custodia de este viejo hombre llamado Elí, que fue el último sacerdote de la descendencia de Aarón. Fue el último sacerdote que vino en decadencia. ¿Cómo estaba el sacerdocio? Diga, en decadencia. ¿Qué es en decadencia? Se venía abajo.
¿Cómo se venía el sacerdocio de Elí? ¿Cómo estaba? Diga, en decadencia. ¿Cómo estaba? Argentinamente hablando, diga, viniéndose para abajo. Decirle al que está a tu lado, no te vengas para abajo. Venía cuesta abajo. Estaba deteriorado. ¿Estamos de acuerdo? Pero para ese momento Dios tenía una intención. Dios tenía, diga, una intención. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál era la intención? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué era lo que Dios estaba por hacer? En la mente, en el corazón de Dios, el sacerdocio de Elí ya estaba, con él iba a terminar, no iba a haber más. Porque estaba corrompido, decaído. Pero la intención de Dios era levantar un nuevo sacerdocio a través de Samuel. Usar a Samuel. Amén. Para que Samuel reemplazara el sacerdocio de Elí. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué iba a haber en ese tiempo? Iba a haber un reemplazo, diga, un reemplazo. ¿Qué iba a haber? Iba a haber un cambio. ¿Qué iba a haber? Hoy tiene que haber un cambio. Hoy tiene que haber un reemplazo. ¿Qué es un reemplazo? Es como la pieza de un motor, de un auto. Esa pieza se dañó. ¿Qué hacemos si se dañó la pieza del motor? De una parte del motor. ¿Tiramos el auto? ¿Agarramos, lo tiramos? Vamos ahí al río Reconquista, ahí dice que está allá por Carrefour, lo tiramos para abajo ahí. Exactamente, cambiamos la pieza y sigue funcionando. El hecho de que Elí y el sacerdocio de Elí estaba en decadencia y estaba todo mal, Dios no iba a eliminar el sacerdocio, sino que Dios iba a cambiar de pieza. Iba a poner una pieza nueva. Para que el sacerdocio siguiera andando. Porque el sacerdocio andaba mal porque era como el motor de un auto. Había piezas que estaban desgastadas. Habían piezas que ya, al estar desgastadas, ya no cumplían su función. Dios no iba a destruir el sacerdocio. Iba a sacar esas piezas, iba a poner a Samuel. Y el sacerdocio iba a funcionar. Dios en esta mañana está buscando piezas acá. Y va a sacar la pieza que no sirve y te va a poner a ti. Decirle, moldéame, cepíllame. Yo quiero ser esa pieza preparada, ungida, aceitada, y quiero ser puesta en el mover de Dios. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué iba a hacer? Samuel iba a reemplazar el sacerdocio de Elí. Amén. ¿Me van siguiendo? Pero mientras tanto, todavía Elí estaba siendo sacerdote, él y sus hijos. Ellos eran sacerdotes.
¿Y sabe qué estaba sucediendo? Había muchas cosas que se estaban haciendo que no estaban bien. A veces vemos cosas que no se están haciendo bien. Pero son necesarias que usted esté ahí y que las vea. No para juzgar, sino que para que Samuel aprendiera algunas lecciones. Así que mientras tanto Samuel crecía, como su papá, como su padrastro era Elí, ¿no? Le enseñaba el oficio de sacerdote. Así que Elí le estaba enseñando a Samuel ¿a qué? A ministrar a Jehová, a usar los utensilios. Él estaba siendo discipulado por él. Elí le enseñaba a Samuel cómo se hacían los sacrificios, cómo esto, todo. Y Samuel observaba que sus hijos hacían muchas cosas que no eran, porque si uno va a un lugar y no sabe del oficio, yo si voy a la casa de los pastores y yo no sé hacer pan, y yo miro y digo, para mí está todo bien, porque no sé. Pero si va una persona que sabe y dice, no, pero esto no está bien, esto está bien, o no. No sé si me entiende. Como hay un dicho, el que no sabe es como el que no ve. Entonces, a medida que Samuel iba aprendiendo, porque Elí le enseñaba las cosas correctas, Samuel comenzó a darse cuenta que los hijos de Elí no hacían como tenían que hacer las cosas. Y él la estaba viendo. Y Dios le dice, no en un sentido literal, le dice, es para que vos veas. Si Dios te permitió estar en lugares, en la iglesia, donde viste cosas que no eran de Dios, Dios te las permitió ver, no para que las hagas, sino para que te cuide de no hacerlas, para que no transites por ese camino. Ellos hacen así, pero yo no voy a hacer así. Dios le quería enseñar lo bueno del servicio y lo negativo del servicio. ¿Sabe cuál era lo bueno del servicio sacerdotal? Hacer el servicio de acuerdo a la voluntad de Jehová. ¿Y sabe cuál era lo negativo en el servicio sacerdotal? Hacer al revés. De lo que dice la ley de Dios. ¿Sabe lo que es el buen servicio de un tesorero de la iglesia? Es que él tiene todas las cuentas bien ordenadas y tiene todo que viene el paso. ¡Qué bien! Perfecto. Está todo bien claro. Se entró esto y se gastó esto y quedó esto. Decimos qué buen tesorero, qué buen hermano, ¿o no? ¿Y cómo es una tesorería negativa? ¿Y acá qué pasó, hermano? No, acá no sé, que acá falta, pero no sé, no me acuerdo. Y acá te falta. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si alguien es, y no lo digo por ningún tesorero de acá, nadie, pero si alguien lleva la tesorería, lo lleva de una manera transparente, clara.
donde no hay lugar a nada de duda. Pero ese tesorero que le faltan 5 para el peso, que no sabe dónde se fueron, porque acá no sabe dónde está, que no sé qué. Bueno. Ojalá que nunca pase en ningún lugar esto, ¿no? El temor a Dios por sobre todas las cosas. ¿Me van siguiendo? Samuel, al ser ungido y al ser llamado por Dios desde muy pequeño, él tenía la capacidad de entender y aprender lo que veía. Y él tenía la capacidad espiritual de poder entender lo bueno y lo malo y de entender que lo malo no tenía que hacerlo. ¿Me van siguiendo? Decile al que está a tu lado, todo lo que has visto, bueno y malo, te va a ayudar para el servicio. Entonces, ahí capítulo 2, versículo 11, no lo leo en su casa. Samuel aprendió de Elí a ministrar delante de Jehová. Qué lindo eso. A pesar de ser un sacerdote decadente, a pesar de que Elí y sus hijos estaban en decadencia, pero por lo menos Elí le enseñó a administrar bien a Samuel. Y otra cosa muy importante, que cuando Samuel comenzó a ver el deterioro y comenzó a ver esas cosas que se estaban haciendo turbiamente, ¿sabe qué sucedió? Esto no lo debilitó a Samuel. Dios quería que esto le sirviera para el futuro, para que él no cometiera esos errores. Que los errores de otros no te debiliten. Si este hermano hace así y tú sabes que este hermano tiene que hacer así, porque la Biblia dice, y él hace, déjalo, no te debilites por nadie. Seguí sirviendo a Dios rectamente. Pero él hace las cosas mal y sigue sirviendo, déjalo. Que si él no se endereza va a terminar mal el servicio de él. Vos seguís sirviendo al Señor. Amén. No es la idea, bueno, si él lo hace yo también lo puedo hacer. No. No, yo no lo voy a hacer. Yo voy a servir a Jehová de acuerdo como Jehová quiere que le sirva. Si ellos quieren meter la mano en las ofrendas y comer las ofrendas que quieran comer y hacer lo que quieran, pero yo voy a hacer como me enseñó Elí, dijo Samuel, como Dios me dijo, como Dios me habló, y ahí él se mantuvo. Y eso fue formando el carácter, porque eso es lo que forma el carácter de un ministro. El ministro se forma en lo bueno y en lo malo. Lo malo no es para hundirnos, sino que es para formar nuestro carácter. Para decir, no, ese no es el camino. No, ese no es, para allá no tengo que ir. Es para acá donde tengo que ir. Y llegó el momento donde Dios envió juicio sobre el sacerdocio de Elí. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender. No pensemos que Dios no está, Dios está tan ocupado que Él no está interesado de la situación. Él está atento de la situación de su iglesia.
Y si hay un problema, Él está atento a ese problema. Si hay una división, Él está atento. El Señor está atento y está preocupado. Así como un pastor se puede preocupar cuando hay un problema en la Grey, y si hay problema de división, los pastores nos preocupamos, no queremos. El Señor también se preocupa y se ocupa, diga, se preocupa y se ocupa. ¿Cómo se ocupa? Disciplinando, corrigiendo y hasta enviando juicio. Dios estaba muy ocupado y estaba preocupado con esta situación. Él estaba atento a las ofrendas, Él estaba atento al servicio que estaban dando. Y vino el juicio, amén, sobre la casa de Elí. Que un varón, capítulo 2, versículo 27, lo había profetizado que vendría juicio sobre la casa de Elí. Amén. Y se confirmó. Diga al que está a su lado, todo lo que Dios habló se va a confirmar. Si hay alguien que quiere tirar contra la obra, si hay alguien que quiere destruir la obra, parece que no pasa nada. Dios le está dando, a veces no es que Dios no está haciendo, Dios le está dando tiempo a la gente que se arrepiente. Pero Dios, si la persona no cambia, Dios va a actuar, Dios va a actuar. Porque la obra es del Señor. Amén, hermano. No es que Dios no está atento y que Dios no escucha. Dios está atento, Dios está mirando, Dios está observando. Por eso que cuando tú sirves a Dios, tienes que hacerlo en la base de que Dios te está mirando. Que no lo estás haciendo para el pastor, lo estás haciendo para Dios. Y que cuando el pastor no te ve, Dios te está viendo y tenés que servirlo. Siempre lo que hagas para el Señor, hacelo en la base de que lo haces para Dios y que Dios te está mirando cómo lo vas a hacer. Que los ojos del Señor están sobre el servicio que estás dando. ¿Por qué? Porque los hijos de Elí comenzaron a hacer pecado en la casa de Dios y comenzaron a robar las ofrendas. Y ellos pensaban que Dios no los veía. ¿Y cómo usted, pastor, puede saber qué ellos pensaban? Porque ellos robaban las ofrendas, fornicaban con la mujer dentro del templo y no pasaba nada. En el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote hacía algo malo, venía el fuego y los quemaba. Y no pasaba nada, entonces ellos decían, no, entonces Dios no está viendo. Y aquí el punto donde quiero llegar, muchos creyentes pecan, no pasa nada. Y siguen pecando, no pasa nada. Hasta que pasa. Y por eso muchos pastores y pastoras jóvenes que podían haber estado todavía en la tierra, ya no están. Porque pasó. No es estoy en el culto, termina el culto, me voy al boliche, bailo, tomo y vengo de vuelta al otro culto, danzo, hablo en lengua. Va a llegar un momento que si no cambias va a caer el juicio. ¿Ustedes se acuerdan lo que hace muchos años pasó, años atrás, hace unos cuantos años atrás, creo como 10 años, en Cromañón? ¿Se acuerdan lo de Cromañón?
¿Cuántos jóvenes murieron? Yo desde aquel tiempo ya conozco muchos pastores de La Matanza. No los conocía a ellos, pero los conocía a otros. Tengo un pastor amigo allí en Catán. 10 jóvenes de su iglesia, que eran jóvenes que cantaban, que servían, eran levitas, murieron en Cromañón. ¿Cómo que murieron en Cromañón? Sí, 10 jóvenes de una iglesia. Después de cantar y de alabar y de servir, se iban a la casa, se cambiaban de ropa y se iban a los bailes. Y mire lo que le pasó. No pasa hasta que llega a pasar. Entonces quiero decirte algo. El hecho de que si tú haces algo malo y no pasa nada, no es que Dios te está probando. No es que si hiciste algo malo y no pasa nada, no es que Dios no está viendo. No, es al contrario. Dios te está dando oportunidad para que te arrepientas y dejes eso. Pero la mayoría de los creyentes no entienden. No, Dios me usa, no pasa nada, no pasa nada. Y no se dan cuenta el mensaje que Dios le está diciendo. Te estoy dando una oportunidad. Te estoy dando tiempo que te arrepientas, que dejes eso. Porque puede pasar. Entonces los hijos de Elí seguían haciendo y como no los castigaba, ellos pensaban que no pasaba nada y que no pasaba nada. La típica frase que no pasa nada. El típico argentino, no pasa nada, dale, vos dale nomás, que no pasa nada. ¿No pasa nada? ¿Sí? Decirle al que está a tu lado, sí que pasa. Decirle, sí que pasa. ¿Me van siguiendo? Y vino el juicio. Yo creo que el juicio que vino sobre los hijos de Elí, sobre Elí, fue tan fuerte que afectó al propio Samuel. Samuel temía a Dios, pero cuando vio el juicio sobre Elí y sus hijos, él tuvo más temor. Esto aumentó el temor en la vida de este joven. Decirle en esta mañana, Señor, aumenta el temor a ti. ¿Sabe por qué hoy en día un hermano puede hablar mal del otro hermano? Un hermano puede hablar mal del pastor y hablar de este. ¿Sabe cuál es el problema del criticar y de hablar mal? La falta de temor. Pues si hubiera temor a Dios, el temor a Dios no me permitiría hacer algo que yo pueda ofender a Dios, que yo pueda afectar mi comunión con Dios. Pero me puedo enojar y hablar mal de mi hermano, hasta inventar cualquier cosa, mi hermano.
Pero cuando hay temor a Dios, no lo haré, porque primero temo a Dios y porque el temor a Dios no me va a dejar hacer algo que Dios no quiera que yo haga. Decirle, Señor, dame ese temor. Pon temor en mi boca. Pon temor en mi corazón. Así que entonces Samuel aprendió lo bueno y lo malo del servicio. ¿Cuántos están sirviendo al Señor? ¿Cuántos están sirviendo al Señor en algo, en la obra del Señor? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Tienes que aprender lo positivo y lo negativo del servicio. Decirle, tenés que aprender las dos cosas. Decirle. Y eso fue lo que aprendió Samuel. Aprendió lo que es servir a Dios bien, de verdad, y aprendió lo que no es servir bien a Dios. Pero él decidió tomar el camino correcto. Hoy hay muchos evangelios. Y algunos que parecen muy bíblicos no son bíblicos. Hoy hay mucho engaño y mucha mentira. Pero nosotros que estamos en este tiempo, se nos está permitiendo escuchar el verdadero evangelio y el pseudo evangelio. A ver, y ahora nosotros tenemos que decidir, ¿qué es lo que vamos a decidir? No, pero ahí el pastor Franz ya te exhorta y que así, y bueno, entonces nata el otro evangelio donde total vos podés, te fumás marihuana y después otro día cantás y predicás, usás pires sin tatuaje, viví como quiera, pecá total, Dios es amor. Podés elegir cualquiera de los dos. Pero asegúrate que el evangelio que vas a seguir te lleve al cielo y no te lleve a la condenación. No, pero acá hay que obedecer, acá te exigen, acá, y bueno, no el hombre, la palabra, pero allá no. Pero asegúrate que el camino y el evangelio que decidas tomar sea el evangelio verdadero y que te lleve a la vida eterna. ¿Me van siguiendo? Samuel podía haber tomado el camino de los hijos de Eli, pero Samuel tomó el camino correcto. Y aunque él vivió en ese ambiente, él estuvo dentro, él no se corrompió. Cuando decimos no se corrompió, ¿sabe lo que es no corromperse? ¿Sabe lo que no es corromperse? No hacer lo mismo de los demás. Si los demás andan criticando y chismeando, tú no te corrompas, tú no hagas lo mismo. Porque si tú también te pones a criticar y a chismear, te estás haciendo igual que el otro, te estás corrompiendo. Decirle al que está a tu lado, no te corrompas. ¿Y qué tengo que hacer cuando hablen mal y me critiquen y me juzguen? No hagas nada. Nada.
Aunque tu carne quiera hacer de todo, nada. ¿Por qué? Porque yo soy un Samuel que estoy consagrado para el servicio. Decí, porque yo soy ese Samuel que he sido consagrado para el servicio. Y yo he sido llamado para cosas mejores, para cosas mayores, para cosas más importantes, aleluya, para cosas más altas y sublimes, para servir a Dios. Yo no tengo tiempo de perder en estas cosas, porque mi tiempo es para servir al verdadero y único Dios. Fueron muchas cosas negativas que Samuel vio. Por ejemplo, mientras Samuel aprendía, por ejemplo, él vio, por ejemplo, él tuvo que ver, escuche, que el arca de Dios, los ancianos de Israel tenían el arca, ¿no es cierto? Los ancianos del pueblo. Y que vinieron los filisteos y se llevaron el arca. Mientras él era joven y Elí lo estaba enseñando, Samuel vio eso. ¿Qué otra cosa vio? Que cuando se llevaron el arca, la gloria de Dios se apartó de Israel. Y cuando Elí escuchó que el arca se la llevaron, con la silla que se me dio para atrás y se desnucó. Murieron sus hijos. Vino una desgracia, digo, una desgracia tras otra. Vino la muerte de los dos hijos, Omnis y Fines. Pero esto le ayudó a permanecer. Cuando tú veas tanta maldad, tantas cosas, diga, Señor, te quedan dos cosas. O te apartás del Señor por todo esto, o decidís ser diferente y decir, yo voy a seguir al Señor, pero no voy a seguir este camino. Este no es el camino que yo quiero. El camino que yo voy a seguir es amar y servir a Dios y vivir para Dios y consagrar mi vida. Este es lo que he decidido. ¿Cuál es el falso evangelio? El falso evangelio es un evangelio que está cubierto como de un poder sobrenatural y profético, pero es vos triunfás, vos sos un vencedor, vos vas a ganar, vos vas a tener mucha plata, vas a conquistar. En ese evangelio no existe la santidad, no existe el consagrarse, no existe el tomar la cruz, no existe el renunciar, no existe el perder para ganar. Jesús no dijo a sus discípulos, si ustedes me siguen van a ser triunfadores, van a ser exitosos. No, si ustedes me siguen, tomen su cruz y síganme. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y muera cada día y sígame. No es el evangelio del éxito. ¿Sabe cuál es nuestro éxito? Ser fieles a Dios. ¿Sabe qué es, según la Biblia, un hombre o una mujer exitosa? Según hoy el parámetro de muchos apóstoles, ser exitoso es porque tenés mucho dinero y tenés un buen reloj y una iglesia grande y un auto. Ah, ese pastor fue exitoso. Pero según la Biblia, ser exitoso en el servicio y ser fiel a Dios es mantenerte limpio, santo, mantenerte fiel a Dios. Ese es el éxito de nuestro ministerio.
Entonces hoy en día no importa cómo estés, estás en pecado, no importa. Lo importante es que estés prosperado y exitoso. No, no es así. Ese no es el evangelio que nos han enseñado. ¿Qué evangelio querés seguir? ¿El de Elí o el de Samuel? ¿Me van siguiendo? Mientras Samuel estuvo bajo la custodia de Elí, él fue instruido en todo el servicio y se convirtió en un verdadero sacerdote. ¿Cuánto dicen amén? En un sacerdote verdadero para Dios. Y ahí Dios lo levanta, y ahí Dios lo unge en un hombre íntegro. Aparte de ser sacerdote, Samuel también fue, diga, juez. Decirle al que está a tu lado, fue juez. Juzgó a Israel. Fue profeta. Trajo el mensaje de Dios al pueblo. Y fue sacerdote. Amén. Y Samuel comenzó su ministerio siendo obediente a Dios, teniendo todas esas lecciones. Y teniendo todas esas experiencias positivas y negativas, lo forjaron para ser un hombre obediente y fiel a Dios. Las experiencias negativas nos tienen que enseñar. Si tuviste experiencia negativa, ¿qué te tienen que enseñar la experiencia negativa? Preguntale al que está a tu lado. A que no vuelvas a cometer el mismo error. Si cometiste un error, o un pecado, así decirlo directamente, ¿qué tiene que aprender? Bueno, Dios te perdona, pero no tenés que volver a caer en ese pecado de vuelta. Si volviste a caer, no aprendiste la lección. Está bien, Dios te perdona, pero del error tenés que aprender. A levantarte y a no más por ese camino. Ahora voy por este camino recto. Ahora voy por este camino que Dios me marcó. Ahora voy por esta senda que Dios me trazó y por esta senda no me voy a ir. Y Samuel, el ser de Samuel, el corazón de Samuel era uno con Dios. Samuel llegó a ser un hombre uno, unido a Dios, uno con el Señor. Podemos decir que era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que tenía un corazón para Dios. Todos sus pensamientos estaban ocupados por el deseo, el querer, el anhelo y la voluntad de Dios. Que en esta mañana nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad esté lleno de los propósitos y de la voluntad de Dios.
No sé si usted me entiende. Si alguien le preguntaba a Samuel, ¿qué querés? Lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que tú deseas, Samuel? Lo que el Señor desea. ¿Qué es lo que tú estás soñando, Samuel? Los sueños de Dios. ¿Qué es lo que tú anhelas? Yo estoy anhelando lo que Dios anhela. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces ahora llegó el momento donde, para ir simplificando, Dios usó a Samuel en esa generación. Y lo usó de una manera poderosa. Todas las palabras que Samuel habló, no dejó que ninguna de las palabras de él cayeran por tierra. Dios lo usó de una manera extraordinaria. El secreto no es tener un don. Oh, yo quiero tener ese don. Poder recibir el don. El secreto es qué corazón y qué mente y qué clase de persona querés ser para Dios. Yo he conocido personas con dones extraordinarios, ministrando y cantando y sirviendo. Pero después de que usaban el don, personas arrogantes y soberbias, altivas. Y después ver el fin mal, la destrucción. Tú tienes que ser una persona que, si sos usada por Dios, que la gente diga, qué hermoso, hermano, cómo lo usa Dios. Pero aun cuando no estés bajo el don, que las personas puedan ver a Cristo en tu vida y como persona, como ser humano, puedan ver a alguien realmente lleno de Dios. No solamente sean iluminados, flasheados por el don que hay en ti, sino por el Cristo que vive todos los días en tu vida. Y Samuel era una clase de persona así. Entonces Dios lo usó, lo pudo usar y cumplió su ministerio todos los días de su vida. Bueno, después los hijos no siguieron, pero él pudo cumplir. Y llegó el último día de su vida y le dijo, yo a nadie le he dicho nada, a nadie le he defraudado, a nadie le he pedido nada. Él pudo descansar en paz. Decirle al que está a tu lado, Dios quiere usar gente de esta manera. Decí conmigo, ayúdame, Señor, a ser así. Yo quiero ser así, Señor. Yo quiero que tú me uses. Escucha otro principio de Samuel. Todo lo que hizo Samuel para Dios, nunca lo hizo, nada hizo Samuel en rebeldía. Todo lo que nosotros hagamos en rebeldía, Dios no lo aprueba. Por más que tengamos la razón de algo que estemos haciendo bien, pero en una actitud rebelde no está aprobado por Dios. ¿Me van siguiendo? La rebeldía no la aprueba Dios.
Y a veces Dios permite cosas en tu vida para ver si hay rebeldía o no hay rebeldía. De repente, tú pretendes tener un puesto en la iglesia o un servicio, un ministerio, y el pastor te pone un servicio que no, tú dices, pero ¿cómo? Yo pensaba que era este servicio y ahora soy un servicio menor. Yo pensaba que era diácono y resulta que ahora el pastor me entero que me pone de obrero. Dios permite esas situaciones para ver si hay o no rebeldía en tu corazón. Si tu corazón no es rebelde, bueno, amén, pastor, si usted, yo pensaba, pero si usted, listo, está bien, no hay problema. Pero si en tu corazón hay rebeldía y no, pero pastor, que se cree, me viene a bajar de puesto. Ahí sale lo que hay en el corazón, la rebeldía. Nada de lo que hizo Samuel fue en rebeldía. ¿Sabe que Dios quiere usarlo a cada uno de ustedes? Pero a veces la rebeldía que hay en el corazón impide que Dios nos pueda usar. ¿Sabe cómo se manifiesta la rebeldía? La rebeldía todo lo cuestiona. ¿Por qué esto? Pastor, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Y por 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 qué? Entonces decís, Señor, yo quiero servirte. No quiero tener un corazón rebelde. Quiero tener un corazón humilde, sensible. Quiero estar relacionado contigo. Todo lo que hizo Samuel lo hizo dirigido por Dios, no por una actitud emocional rebelde, no por algo que él estaba, no, lo hizo porque todo lo que hizo porque Dios le dijo que lo haga. Decirle, Señor, cambia mi corazón. Yo quiero, que Dios te quiere usar. Pero hay principios que hay que cambiar y establecer. Dios está buscando a estos Samuel en esta mañana. En el tiempo de Samuel, Dios cumplió su propósito. Y no se desvió hasta lo último. No se desvió hasta lo último. ¿Sabe cuál es mi deseo? Es que tú seas usado. No por un corto periodo y que digamos como muchas veces hemos escuchado, cómo Dios usaba a aquel hermano, cómo Dios usaba a aquella hermana, qué tremendo. Pero bueno, después lamentablemente pasó esto y tristemente es triste, terminó mal el hermano, apartado, no sé qué pasó, pero hubo un tiempo que cómo lo usaba Dios a ese hermano. ¿Vio que a veces escuchamos esos testimonios? Dios no quiere eso de ti. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere usarnos todos los días hasta el último día de nuestra vida. Alguien dice, bueno, sí, nadie es perfecto. Alguien dice, sí, el hombre puede caer, el hombre puede equivocarse. Es verdad, todo es cierto. Pero hay principios que si establecemos en nuestra vida nos pueden ayudar a permanecer en ese mover hasta todos los últimos días de nuestra vida.
Es por eso a veces que como pastores, nosotros los hermanos, digamos, en la iglesia, le damos lugar para servir, pero no nos apuramos para darle un nombramiento. Porque yo te quiero explicar, tú puedes hacer un trabajo de diácono sin ser diácono. El problema es que hoy hay hermanos que han servido por mucho tiempo bien de diácono, pero cuando le pusieron la credencial diácono, se subió para arriba y se terminó del... ¿Por qué? Porque estaban para servir en ese servicio, pero todavía no estaban aptos, todavía no era el momento de levantarlos. Entonces hay iglesias que están mal enseñadas porque primero le dan el puesto para... No, primero tenés que servir. Y después Dios te va a dar el nombramiento. Después Dios te va a dar la asignación. Yo primero fui diácono, después fui evangelista. Pero antes de ser evangelista salía con los jóvenes de la iglesia, salíamos a repartir tratados, a invitar a las plazas a predicar. No éramos nada, pero salíamos, pastor nos permitía a ir a predicar a la plaza, a hablar de Cristo. Y llegó el momento que llegó la asignación. Pero no es que nosotros la estábamos esperando. Dios lo da, no sé si usted me entiende. Entonces, hoy en día... Escuche lo que ahí quiero llegar al punto donde la pastora llegó, que no quieren trabajar. Hoy la cultura del trabajo hoy en día es que si no me dan un puesto no sirvo, si no me ponen el diácono, si no me dan la credencial, no. Serví, trabajá, colaborá. Están en la iglesia limpiando, pastor, ¿puedo ayudar? Barré. No te necesitas que te pongan pastor de la escoba. No, quiero pasar la rejilla. Bueno, yo quiero ser el diácono rejilla. No tenés que esperar el puesto. Serví, trabajá. Deja que Dios en su momento te levante. Porque es así. Ese es el principio. Y entonces vienen de otra iglesia viene pastor Daniel, que de otra iglesia, no, porque yo vengo de otra iglesia, porque ya me levantaron de profeta, de apóstol, de patriarca, de arcángel. Entonces cuando alguien llega así, lo único que le falta es decir, bueno, toma hermano, toma el púlpito, toma la iglesia vos, agarrá, seguí vos. Porque vos tenés más puestos que yo, vos tenés más asignaciones que yo. Pero si el pastor le dice, bueno hermano, está bien, gloria a Dios por eso. Bueno, sentate acá y vení te invitamos a participar de los cultos. El segundo curso dice, este pastor no tiene visión, no reconoce mi ministerio. O el otro que viene, no, a mí no me levantó nadie, pero el Señor me dijo que yo soy evangelista, que yo soy apóstol, que yo soy profeta, que yo soy levita, que soy leviatán, que soy salmista, que soy salmón, que soy salamín. Y si el pastor no lo pone, va a decir, el pastor no tiene discernimiento, él no escucha al Espíritu, yo lo escucho y no lo escucha. Dejémonos de tanto misticismo y vayamos a las cosas espirituales. Seamos como Samuel.
Samuel fue un gran hombre de Dios. Él fue ungido por Dios, él fue usado por Dios, lo usó Dios. Pero no nos olvidemos de los años de que a pesar de que ese Elí estaba mal, lo enseñó, lo educó, le enseñó a servir, le enseñó a ser sacerdote, lo enseñó a ministrar. Pasó muchos años al lado de Elí sirviendo, siendo instruido. Y él aprendió lo bueno y lo malo del sacerdocio. Ponete al lado de tu pastor y aprende. Aprende de lo bueno y de lo malo, aprende de lo que está bien y de lo que está mal. No para criticar, no para hablar mal, sino para no hacerlo tú. Yo como pastor de los pastores, si veo que algo están haciendo mal, yo le digo, amado, esto no está bien. No con la intención de juzgarlo, de ayudarlo, de evitarle problemas. Y ellos saben que es así. Porque para esa es la cobertura, ayudar a los pastores y tener la visión y al ver algo que no está bien, cuidado acá, esto no, esto por acá no. ¿Y cómo usted sabe? Porque ya no pasamos por esa parte. Ya estuvimos por ese camino, sabemos que está lleno de piedra. No te agarres porque te va a lastimar los pies. Es por este camino. Y cuando tus pastores te dicen, no, hermano, no es por acá. No, pero yo quiero ir por acá. El pastor dice, no, hermano, es por este camino. No, el pastor no me quiere, el pastor es malo, porque... ¿Sabe por qué el pastor te dice que no vayas por ahí? Porque él también en algún momento fue por ahí y sabe que te vas a golpear por ahí. ¿Cuántas veces tu papá no te dejaba ir a jugar? ¿Cuántas veces tu papá y tu mamá cuando eras chico te decían no? Y vos decías, mi papá no me quiere. Y después cuando vos fuiste padre, te diste cuenta y entendiste a tus padres. ¿Lo entendiste? Porque a veces uno dice, pero cuando después vos sos papá, entendés a tu papá y a tu mamá que a veces no todo te puede decir sí, a veces también tiene que decirte no. Y tal vez no lo tenés a tu papá para decirle, gracias papi, porque perdóname porque cuántas veces me dijiste no y yo me enojaba. Pero ahora me doy cuenta que tenías razón. Ojalá que sea así con nuestros pastores y con los mentores que Dios nos está poniendo. Aleluya, que tú digas sí, aleluya. Dios me está poniendo este siervo, este pastor, este mentor que me va a decir sí, que me va a decir no. Y yo voy a entender que cuando sea que sí, no, que es Dios el que me está hablando, que es Dios el que me está direccionando. Y yo voy a ver los resultados en mi vida, voy a ver los resultados espirituales. Y mañana vas a tener un ministerio exitoso. Pero eso va a depender de tu relación con Dios y con el ministro que Dios te puso. Samuel se sujetó a Elí, a pesar de que él era un decadente sacerdocio. Y aprendió lo bueno y también aprendió lo malo.
Es tiempo de tomar lo bueno. Y lo malo, mirarlo para aprender a no volver a hacerlo. Y mirar a nuestro hermano. Si ese hermano falló, bueno, no lo miremos con el hermano fallado. Miremos que Dios ahora le está dando otra oportunidad. No sé si me están entendiendo. Para que ustedes me entiendan, y se lo voy a hacer en una palabra sencilla. Tú puedes ser hoy mismo, tú puedes ser Elí en el espíritu. ¿Qué quiero decir esto? Que tal vez estás en decadencia. Que tal vez tu vida espiritual no está bien. Puede ser que en un sentido, pero también puede ser que en un mismo sentido te torne hoy en un Samuel. Puede ser que en algún momento eras alguien rebelde, pero que ahora a partir de hoy te transformas en alguien obediente, en alguien sumiso, en alguien dispuesto a servir. Levanta tu mano porque la presencia de Dios va. Hoy se termina la decadencia. Hoy se termina la decadencia espiritual. Dice Dios que se termina, viene el tiempo de Samuel, viene el tiempo, aleluya, viene el tiempo del reemplazo. Viene el tiempo del reemplazo espiritual. Aleluya. Somos los Samueles de este tiempo.